Yo creo que no hay una cosa más real que ser un honesto y sincero. Especialmente sincero con Dios, luego sincero con la congregación. Yo le quiero contarle una historia. Hace algún tiempo atrás había un hombre que era pastor de una iglesia. Santo eres Jesús. ¿Okay? Y este pastor, en el caminar de su vida, usted puede sentar, hermano, siéntese un ratito. Alabado Dios. En el caminar de la vida tuvo un fallo, cayó de la gracia de Dios. Como posiblemente usted, y posiblemente yo puedo decir que sí, que en el caminar, yo puedo decir que caí muchas veces de la presencia de Dios. La vida mía desde mi niñez no fue fácil. Yo venía de un hogar, mi hermano, que eran primeramente por parte de mi abuela, porque me crié con mi abuela. Mi madre me abandonó a de 3 meses de nacido y creía que mi abuela era mi madre, y era un desorden total, un infierno total. Mi abuela se veía, quiero así hacer corto, mi abuela se casó con otro hombre, no con mi abuelo propio. Y de ahí viene un hombre que me crió desde los 3 meses aproximadamente, me dio el existir. O sea, me cuidó de mí. Era un hombre bueno. Pero había tantas cosas envueltas, hermano, que era bien feo. Y cuando tú vienes y comienzas a caminar en este camino, un camino desordenado, y vienes a la iglesia. Pero en el cristiano yo siempre pienso que hay procesos. En este caminar hay procesos, hay altas y hay bajas, tú comienzas. Mucha gente espera que cuando tú vayas y a veces te tiran en el agua, pero no saben por qué te tiran en el agua para bautizar. Pero todavía no estás probativo, pero te quieren bautizar. Y yo vengo de un mundo difícil, hermano, de un mundo profundo, bueno, mira, mi abuela practicaba el espiritismo, mi mamá practicaba el espiritismo, perdí a una hermana porque una espiritista se la llevó, y que yo no le puedo decir. Una cosa horrible. Entonces me envolvieron en todo ese infierno y lleno de demonios. Y los demonios me perseguían desde los 8 años. Y me llevaban a ver cosas que yo no quería ver, pero las estaba viendo. Y yo sé que yo no soy el único. Hay otros que han visto otras cosas peores y han vivido, pero no lo hablan, se quedan callados. Y yo digo esto porque detrás de esa cámara hay gente que me juzgan. Que me juzgan a mí. Porque querían ver en mí un hombre perfecto que no fallara en el camino, pero que cuando busqué la ayuda, sí, Señor, habían pastores que no estaban disponibles, ni tan siquiera, quiero decirle esto, hermano, no estaban disponibles ni tan siquiera a recibirme en sus iglesias. Y esas son cosas que duelen, y yo me las reservaba. Y tengo un amigo que me está viendo, ojalá y me vea por ahí, porque él personalmente yo lo había ofendido, le había faltado como hombre. Le falté a ese hermano, le fallé. Y ese hermano vino a pedirme perdón, y cuando él vino, no me vino a pedir perdón, sino que vino a visitarme, y no tenía que venir a visitarme porque él estaba herido. Y ese hermano vino. Yo me quedé mudo, no podía hablar, aunque le había pedido perdón en 2 ocasiones, pero yo me sentía aún culpable, y ese hombre llegó a mi casa. Y con lo nada más llegar a mi casa yo sabía que él me estaba perdonando. Pero hay unos detrás de esas cámaras ahí que ustedes ven ahí, que cogen todo eso y te ven y te sacan una foto, porque eso tiene dos filos. Y hay gente que lo usan para destruirte. No estoy hablando de usted, hermano. Te usan eso para destruirte. Entonces ellos ven esos programas y ahora me ven la cara, pero como yo voy a hacer como hizo un hombre, le voy a decir, estoy hablando, déjame volver para atrás. Y ese pastor un día llegaba a comprar y se iba al supermercado y se hundía el sombrero porque no quería que le vieran en el rostro, porque le había fallado a la congregación. Lo habían sacado de pastor. Pero un día estando en el supermercado, él estaba comprando con su sombrero y una mujer se le acercó y lo miró así, buscándole a verlo porque entendía como que lo conocía. Y él le dijo, y esa mujer le dijo, ¡ay, el pastor!
Yo le quiero decir algo. ¿Sabes qué? Por una predicación que usted dio, yo me salvé. Yo me salvé por una predicación que usted dio. Y cuando él oyó eso, él dice, yo me quité mi sombrero y lo boté. No quería esconderme detrás de un sombrero. Y eso mismo yo hago en esta noche. Pero yo quiero darle gracias primeramente al pastor y a todos ustedes, mis hermanos, que me han recibido con mucho amor. Con mucho amor ustedes me han recibido, hermano. Yo digo esto porque yo estoy seguro que la persona que está detrás de ahí, si coge esto, que me ve mi rostro, va de alguna manera a comunicarse con la pastora y con el pastor. Va a buscar, porque tienen la facilidad, ellos tienen conocimiento de todas esas grabaciones que hacen. Para acusar. Pero ¿sabe lo que hacía este hombre? Yo me iba a una iglesia buscando refugio y él averiguaba de alguna manera, cargaba el pecado de él y quería cargar con el mío también. Y se iba calladito y se reunía con la sociedad de caballeros, la sociedad de damas y hacían un grupo y allá Pacatún. Se acabó, Dios te bendiga. Era el codazo, me sentí un día en una silla, vino uno pero bien arrogante, ahí no te puedes sentar. Te tienes que salir, ahí no te tienes que sentarte allá. Y yo humildemente me levanté y me senté, porque yo sabía que estaba trabajando. Porque ya la persona ya lo había visto, estábamos juntos en una iglesia. Entonces, yo vi todas esas cosas, llegó el momento en mi vida que yo dije, ok, yo ofendí, sí, porque si ofendí a un hermano, ofendí a mi familia, ofendí a mis hijos, porque somos todos de la familia. Santo Jesús, alabado Dios. Pero lo que le estoy diciendo es que uno no sabe de dónde uno sale y por qué suceden las cosas. Por eso es que nosotros no podemos juzgar a nadie, hermano. Entonces, mientras yo estaba en el piso, había un hermano que tenía una necesidad porque había hecho también, había cometido un error y yo voy a su casa de buena fe. Y yo no fui a preguntarle al hermano qué tenía, qué le había sucedido. Porque uno me dijo, tú no sabes lo que pasó. Y yo, ¿qué pasó? Después que me hace la historia, yo le digo, ok, ¿qué pasó? Lleva ya casi 2 meses que no ha venido a la iglesia. Y yo no sabía dónde vivía porque era una iglesia grande. Estoy tratando de ser corto, estoy cortando. Y cuando llegué, un hermano me dijo, mira, él vive en tal sitio, carretera tal, te sale aquí, hay un par de mangos, doble, así que son las direcciones de Puerto Rico. Y pude llegar a la casa. Cuando yo llegué a la casa, el hombre estaba trabajando en una finca. Y cuando él venía caminando, escúchame esto, hermano. Alabanza, Jehová. Adoramos Jesús, gloria a Dios. Alabado Dios. Cuando él venía caminando, venía llorando. Alabado Dios. ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo, yo tengo que hablar contigo y tengo que decirte lo que me pasó. Yo le dije, yo no vine aquí a preguntarte qué te pasó. Yo lo que vengo a decirte, que vengo a darte la mano para que te levantes. Quiero que te levantes. Tengo que hablar contigo, tengo que hablar. ¿Y usted sabe las palabras que me dejó en mi corazón? Cuando me dijo, le dije, ¿quién ha venido? Le pregunto, ¿y quién ha venido de la iglesia a visitarte? Y me dijo, aquí solamente ha venido el hermano fulano y tú. Me dijo, pero lo más que me duele, que aquí no ha venido el pastor, ni las damas, ni la junta de caballeros. Eso sí me ha dolido, eso sí que me duele. Entonces yo no soy pastor. Yo no soy pastor. Y yo entendí y le dije, mira, yo te voy a decir algo. No sé por qué me fui por testimonio, Dios sabe todas las cosas. Oh, Dios, aleluya. Le dije, mire hermano, yo sé que usted no va a volver a la iglesia. Me dijo, no, yo no vuelvo. Perdió la esposa. Escúchate esto, perdió la esposa, se quedó solo. Y yo le dije, mira, yo te voy a decir algo. Tú conoces la Biblia. Tú conoces que hay un Dios perdonador. El hombre no te puede perdonar. ¿Sabes por qué? Porque no tiene la capacidad.
y te vas a encontrar con ese problema, no tienen la capacidad para perdonar. Hay iglesias, hermanos, que no tienen capacidad para perdonar a un ser humano que cae de la presencia de Dios. Y entonces, la lengua, como es tan larga, en vez de reservárselo y ayudar al hermano, no, se va con la lengua. Entonces, tú pones 20 en una fila, y yo le digo, yo pongo 20 en una fila y le digo, mira hermano, pero cuando tú vas y le preguntas al último de atrás, la historia le ha añadido y la han llevado mucho más allá del pecado. Dios, aleluya. Y eso es una realidad, eso está comprobado. Y entonces yo le dije, mira, yo sé que tú no vas a volver a la iglesia. No vas a volver a esa iglesia, no vas a volver. ¿Pero quién va a volver, hermano? ¿Quién va a volver? Pero Dios me estaba pasando por un proceso para que yo aprendiera. Porque yo no soy así. Yo no soy así. Yo no puedo juzgar a un hermano. A mí Dios no me ha llamado a eso. A mí Dios me ha dado una gracia para levantar al que está caído, que se levante de nuevo, que vuelva de nuevo, porque tú no sabes lo que Dios puede hacer. Amén. Alabado Dios, aleluya. Y yo he tenido que esconderme hasta de esas cámaras, porque este individuo se va y consigue, llama a los pastores, hermano, los llama. Santo Jehová. Sí, pastor, que si lo llaman en una grabación de eso, usted llámeme y usted y yo podemos hablar de hombre a hombre. Alabado Porque Dios, este es mi pastor ahora. Y yo lo respeto. Alabado Dios, aleluya. ¿Ok? Santo Jesús. Entonces, como yo estoy aquí, yo no merezco predicar. Yo a veces hablaba y no quería hablar, pero Dios me ponía a hablar, no puedo callar. Santo Jehová. Es como cuando Jeremías quería callar, pero no podía. Porque decía que sentía un fuego dentro de él. Alabado Dios, aleluya. Y tenía que hablar. Señor. Y eso es lo que pasa conmigo. Yo no puedo callar. Santo Jesús, te adoramos, Dios. Entonces, yo quiero hablar algo aquí que es un poquito delicado. Y esto yo no lo digo, y lo que voy a hablar no lo digo por el pastor que está aquí. Alabado Dios. Porque yo conozco, yo sé, este hombre tiene un buen corazón. Yo sé que tiene un buen corazón, la pastora tiene un buen corazón. Pero hay pastores que no tienen un buen corazón. Y yo no entendía eso. Eso para mí era como algo que no lo podía entender. Alabado Dios, aleluya. Pero Jesús, que es el actor de la vida, Sí, Señor. que ha sido el que nos ha enseñado. Y yo a veces, yo decía, Señor, yo no voy a hablar más tu palabra. No voy a hablar Santo más tu Jesús, te palabra. adoramos, Dios. No voy a hablar más tu palabra. Y cuando la hermana me dijo, el primer hermano, la hermana que me dijo, la esposa del hermano, se me olvidan los nombres, perdónenme, se me olvidan. Mi hermano, ¿usted cree que usted puede ir un día para bueno? Y yo decía entre mí, Señor, yo no quiero predicar, yo no merezco estar ni aquí. Alabado Dios. Pero yo estoy siendo sincero con usted, estoy siendo sincero con la congregación. Si usted me dice ahora que yo estoy aquí, yo de lo que estoy hablando, si usted me dice que me siente, yo me siento, Alabado Dios, yo me siento. Alabado sea el nombre de Santo Jesús, te adoramos, Dios. Dios es bueno, hermano. Amén. Santo. Yo quisiera que buscaran su Biblia porque el tiempo va corriendo y no quiero cansarlo porque si te pongo a hablar y sigo hablando hay mucho que hablar. Alabado Dios, te adoramos. Pero lo que vamos a hablar no quiero que nadie lo coja personal Alabado porque Dios. estas son cosas que hay que hablarlas. Alabado Dios, aleluya. ¿Ok? Vamos a buscar según San Juan capítulo 10 por favor y vamos a leer unos versos y luego vamos a lo que Dios nos quiere decir. Puede ser que sea corto, no sé, yo no sé lo que Dios, yo no sé, mire, yo le voy a decir más. Cuando yo empecé a escribir y yo empecé a buscar, no encontraba nada. Y ya estaba casi por llegar a la iglesia, Señor, y no sentía. Y buscaba, no, y buscaba, no, y buscaba. Y una hermana me llamó y me dijo, hermano, le dijo a mi esposa, predique, dígale a su esposo que predique, lo que Dios le dé, dígale que lo predique. Yo dije, ok. Y entonces cuando comencé a formar el rompecabezas,
me di cuenta que Dios quería que yo hablara sobre esto. Y es Alabado un poco Dios. delicado. Bendito Dios, te adoramos, Jesús. ¿Ok? Vamos a leer. El capítulo 10 dice, para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. De cierto os digo, el que entra por la puerta, del que no entra por la puerta de redil, gracias, de las ovejas, sino que entra y sube por otra puerta, ese es ladrón, saltador. Mas el que entra por la puerta del pastor de las ovejas, y este abre el portero, abre el portero. El portero, quiero decirle algo sobre esto del portero. Yo no sé si ustedes saben qué es el portero. El portero era una persona que tenía un lugar grande. Eso era un portero, y él abría las puertas para que las ovejas entraran dentro del redil. Amén. Amén. El portero y las ovejas, se me perdió. Entran por la puerta el pastor y las ovejas. El portero abre Y las a las ovejas y oyen su voz, y las ovejas sus ovejas llaman. llaman por su nombre y la saca. Cuando la ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen la voz. Mas del extraño no le seguirán, sino que huirán, porque no conocen la voz del extraño. Pueden sentarse, hermano. Vamos a dejarlo aquí. Alabado Dios, aleluya. Es interesante. Santo Jesús. Yo me puse a buscar cómo comienza dónde comienza primeramente el primer pastorado. El primer pastorado, ¿dónde comienza? ¿Algún hermano me puede decir? En casa. El primer pastorado comienza en Génesis, Oh, con Abel. Abel era pastor de ovejas. sí, Señor. Su hermano, labrador de la tierra. Ahí comienza el primero. Sí, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El otro comienza con Abraham, pastor de ovejas. Dios lo llama, se va al desierto a criar ovejas, se lleva a su sobrino y se lo lleva también, pastores de ovejas. En este recurso aquí hubo una división de la cual ustedes saben. Había una pelea entre pastores, porque entre dos pastores, uno acá, los de Lot y los de Abraham. Ya usted sabe la historia. Eso todavía sigue sucediendo en este tiempo. En este tiempo está igual, estamos igualitos, no ha cambiado en nada. Tú sabes que una vez yo escuché, mire hermano, yo he escuchado cosas. Y he visto cosas, a mí me duele el corazón. A mí uno me preguntó una vez, me dijo, ¿tú no has pensado ser pastor? Y yo le dije, muchas veces lo he pensado. Alabado Dios. Pero ¿sabes qué? ¿Y por qué no? Porque tengo mucho temor. Porque ser pastor, mi hermano, no es fácil. Hay muchas cargas en los pastores. Hay pastores que caen, están más bien y de momento le dan un infarto, hermano, de tanta carga. Y caen en una silla de ruedas. Yo conocí unos varios que murieron de este corazón. Iban por un culto y muertos del corazón. De tantas cargas que a veces cargan. Pero hermano, también vi un hombre, escúchese esto. ¿Usted sabe por qué Puerto Rico las cosas están tan malas? Por la infidelidad, no solamente de la iglesia cristiana, sino también por muchos pastores. Un pastor le dijo a otro pastor, le dijo, ¿cuántas ovejas tienes en tu congregación? ¿Cuántas ovejas tienes? Y él le dijo, tengo tantas. Y él le dijo, te voy a dar $12,000 para que me vendas la iglesia. Eso fue un pastor, otro pastor. Alabado Dios, aleluya. Los que me escuchan saben de esa historia. Si me están allá en el pueblo, ellos saben de esa historia. Le digo, te voy a dar $12,000.
Al otro día tenía los otro pastor tenía los 12,000 pesos y lo vendió a la iglesia con todos los hermanos de la iglesia. Como si hubiesen sido lechones en un corral. Alabado Dios. ¿Duele? Me duele, a mí me duele. Y eso me lo dijo a mí un misionero, hermano, que es un hombre el cual yo puedo decir que ese hombre tiene un testimonio terrible. Él era misionero en Haití. Y era un hombre que me contaba cosas. Y él me decía, yo te puedo contar esto a ti. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu me dice a mí, el Espíritu Santo me dice a mí que yo puedo hablar de esto contigo. Y hablaba conmigo. Gloria a Dios, aleluya. Y yo le decía, yo te creo que eso es verdad. Le dije, pero yo he contado esto. Escuche como usted esto, como la iglesia. Yo he escuchado esto. Yo no digo esto para que usted... No, es que es la realidad. Es lo que estamos viviendo. Eso lo estamos viviendo en Puerto Rico. Y le dio un testimonio un día en la iglesia, hermano. Y un hermano le dijo, Ave María, lo que hacen los pastores para ganarse una moneda. Alabado Dios, te adoramos. Ay, yo dije, Señor, amado. Pero ese hermano, un hombre sabio, le dijo, hermano, se acercó a él y después que terminó, le dijo, hermano, yo quiero que le voy a pagar el pasaje para que usted se vaya conmigo para Haití. No tiene que pagar nada. Para que vea que lo que yo le cuento en Haití es una realidad. Yo le voy a pagar el pasaje. A las 2 de la mañana se quería venir. A las 2 de la mañana se quería venir. Hermano, ser pastor no es fácil. Sí, Señor. Solamente Dios. Sigamos hacia adelante. Alabado Dios, aleluya. Cuando Jesús está hablando de estos versículos, es porque Jesús, cuando estaba en el cielo, Él vio al Padre hacer lo mismo de lo que Él dice aquí. Él lo había aprendido ya en el cielo, no en la tierra, en el cielo, porque recuérdense que Cristo estaba presente en vida en los cielos. Y Él podía verlo todo lo que estaba pasando y lo que el Padre hacía. Y Él cogió ese mismo molde del Padre, lo moldeó a su forma, lo como era el Padre. Por eso es que Él decía, lo que el Padre hace, yo lo hago. Porque Él aprendió de su Padre. A su nombre sea la gloria. Sí, Alabado Señor. Dios, te adoramos, Jesús. Hay algo que los pastores hoy en día necesitan. Número uno es, yo no sé ni cómo decirlo, las herramientas que necesitan, vamos a decirlo así, las herramientas que necesita un pastor. Un pastor necesita, hay unas herramientas que uno se llama el sarón. ¿Sabe lo que es eso? Era una mochila que usaban, se la ponían aquí. Y dentro de esa mochila, ahí entraba un poquito de aceite. Entraba un poquito de aceite. Dentro de esa vara, dentro de esa bolsa, era una bolsa de cuero, se la ponían por aquí así, guindaba por aquí, como de esas que se usan, pero por aquí, de esas antiguas, pero era grande. Y ahí metía unas cuantas cosas. Entre ellas era el aceite. Y el aceite representa el Espíritu Santo. Los pastores hoy en día necesitan el poder del Espíritu Santo para poder sobrellevar no solamente sus cargas, sino también llevar las de la iglesia, porque es necesario. Pero ¿para qué el pastor quería el aceite? Hay otra cosa más que se me fue, que estaba dentro de esa bolsita. Bueno, pero el aceite era que cuando había una oveja que sufría un golpe o algo que le sucedió, una patita quebrada, el pastor iba y cogía la ovejita, la cogía, se la ponía y la llevaba
la llevaba a un lugar donde él pudiese curar aquella piernita que tenía. Y luego la cuidaba, la mantenía fuera del redil hasta que ella se sanaba. Alabado Dios. Eso es un llamado de pastor. Sí, Señor. Porque es una enseñanza. Yo quisiera llevar a pastores, y si tuviera pagarle, y para que vea cómo los pastores bregan con una oveja. Porque son muchas cosas. Hermano, son muchas cosas. Son muchas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado Dios. Lo interesante cuando Jesús habla, si me voy un poquito como más allá o más para acá, me perdonan porque hace tiempo, hermano, hace tiempo que no me paro aquí, hace mucho tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Una de las cosas que Jesús habla aquí se revela en... Yo me puse a buscar y por ejemplo cuando Jesús habla del redil, mire qué interesante es esto, hermano. Es que es interesante, bien interesante. Las ovejas, yo pensaba que en muchas ocasiones se ponían todas individuales. Pero no era así. Lo tremendo de esto es que cuando esas ovejas las metían al redil, eran unos cuantos pastores. Podían ser 5, 6, 7, 8 pastores. Y todas esas ovejas iban todas juntas. Sí, Señor. Ellos tenían una cantidad, el otro tenía otra cantidad. Pero lo hermoso de esto es, mire qué interesante, por eso es que Jesús dice de esto. Alabado Dios, aleluya. Las palabras que dice de las ovejas. Ellas oyen mi voz. Lo dice oyen mi voz. Entonces, cuando venía la mañana que iban a sacar las ovejas, llegaban todos los pastores. Pues ya las ovejas estaban juntas en todo un corral. Entonces los pastores se paraban así. Y por el sonido de sus labios, mire hermano, por el sonido de sus labios, ellos, las ovejas que estaban en ese redil, todas se iban yendo, dividiendo, un grupo para acá, otro grupo para allá, y todos se acomodaban, hermano, porque ya conocían al pastor. Sí, Señor. Por eso es que él dice que el pastor, las ovejas conocen la voz de su pastor. Alabanza, gloria a Dios. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros como Alabanza. creyentes, Dios nos ha enseñado a nosotros, porque nosotros tenemos la presencia de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Algo nos dice a veces que algo está mal. ¿Usted nunca ha sentido eso? Algo está mal. Alabado Dios, aleluya. Algo está mal. Entonces yo soy de los que, yo soy bien sincero, hermano. Yo cuando las cosas están mal. Yo no puedo decir que están bien. Bendito sea su nombre para Alabado siempre. Dios, aleluya. Había también en esos tiempos, había también unos que se llaman centerios. Centerio era esa palabra era de una persona que pastoreaba, no tenía ovejas, pero trabajaba y se quedaba en un solo sitio. No era que se mudaba para allá y se mudaba para acá. Él cuidaba las ovejas en un solo sitio. Bendito sea su nombre para siempre. Alabado Dios, aleluya. A su nombre sea la gloria. Poderoso eres Dios, te alaba mi alma. Aleluya. Ujú. Que a veces pasaba este tipo de pastor, era el que no solamente, sino que también cuidaba el rebaño, y a veces que lo cuidaba no solamente en el día, sino que también lo cuidaba durante la noche. O sea, no lo dejaba solo. Estaba pastoreando, pero las ovejas estaban comiendo en esos lugares, se quedaba ahí, pero las velaba, dice, de noche y de día. Te adoramos, Jesús. Entonces, en otros se le confiaba a las ovejas también, y los rebaños se le confiaba al hijo. Eso lo encontramos en Génesis 37:2. Se le confiaba los rebaños al hijo del dueño
de las ovejas, que tenía la confianza de que la iba a cuidar bien. Es interesante porque todo, por ejemplo, en el caso de David, mire, es que la Biblia está enseñando. David, usted sabe que David era un pastor de ovejas. Él pastoreaba ovejas. Alabado Dios, aleluya. Y Dios podía haber cogido de entre sus hermanos. Estaban peleando una batalla contra los filisteos. Y la cosa estaba bien difícil. Saúl había caído de la gracia de Dios. Mas sin embargo, cuando viene el profeta, cuando viene el profeta que viene a buscar, porque ya Dios le había dicho que ya tenía ya un rey escogido. ¿Y a quién le tocó? Cuando vino el profeta a preguntar, ¿vinieron a buscar, hermana? Ay, se me olvidó. Alabado. Cuando el profeta vino, le preguntó, no, tú no tienes otro hijo. Sí, yo tengo uno. Al decir eso, lo tenía como qué sé yo, como poca importancia. Sí, como poca importancia. Y allá le dice, sí, yo tengo uno que cuida ovejas. Vamos a buscar. Ahora pregunto yo, ¿qué vio Dios, David? Era que David estaba mostrando en cierta manera que era un pastor de Dios. Porque David, hermano, David no permitía que nadie le tocara. Alabado Dios, aleluya. Santo. Y así mismo, pastor, tenemos que ser. No deje que nadie le diga a usted, este hermano no debe estar aquí. No permita que alguien le diga, hermano, usted no sabe. Usted tiene que decirle, sí, ella está herida, yo la estoy sanando. Le estoy dando tiempo para que ella sane las heridas de su pierna para que pueda volver a caminar. No tiene que decírmelo. Yo lo sé. Déjeme pastorear. Déjeme pastorearlo, no. No me haga comentarios. No quiero escuchar comentarios. Y David decía, yo cuidaba a mis ovejas. Y a mí si venía un león, yo me detenía. Hermano, ¿usted sabe cuánto pesa un león? ¿Usted tiene idea cuánto pesa un león? Sobre más de 500 libras. Hay otros que pesan mucho más. Un león tiene unas piernas que son del grande de esto. Y con un solo zarpazo usted está muerto. ¿Ok? Y David tenía la presencia de Dios de una manera tan terrible, hermano. Tenía la presencia de Dios porque para usted matar un león, hermano. Y David lo cogía y lo mataba. Decía, fuese oso, fuese león, yo lo mataba. Y si me llevara oveja, yo me iba atrás de él y yo se la quitaba de su boca. Eso representa, eso tocó a Dios. Tocó a Dios de tal manera que dijo, este es el hombre que yo necesito allá. Y estaba tan lleno de la presencia de Dios, porque aunque Saúl lo que hizo fue que lo mandó a llamar porque tenía un demonio, le dijo, yo necesito que tú me consigas a alguien que toque. Le dijo a uno de sus generales, yo necesito a alguien que toque el arpa, y que me cante, que toque el arpa. Y sabe lo que había, es tremendo. A veces nosotros no pensamos de dónde viene la unción y qué es la unción. Te adoramos, Creemos Jesús, que alabado Dios. La unción Dios la pone donde Él quiere. Dice que cuando David tocaba el arpa, ¿se acuerdan qué pasaba con Saúl? Dice que el espíritu de Saúl se apartaba, se iba. La presencia de Dios. Eso es lo mismo que él tenía allá cuando peleaba. Tenía la presencia de Dios. Amén, alabado Dios.
Y eso en este tiempo hace falta. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El tiempo no quiero que me traicione. Te alabamos, Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora llegamos a David. Vamos a quedarnos un chiquito para David, aunque no podamos cubrirlo completo, porque uno escribe mucho y cuando uno escribe mucho, como que se le ve digo. David tuvo un momento de desgracia. Tuvo un momento de desgracia. Y aún el Salmo 50 él habla sobre cuando él dice que no sentía gozo. Dice, cuando yo caí de la presencia de Dios, yo no sentía gozo. Yo perdí el gozo. Yo perdí la paz. Y eso yo también lo puedo decir. Yo perdí el gozo y perdí la paz. Y por último, el diablo decía, oye, ¿por qué tú no te quitas la vida? Quítate si Dios no te quiere a ti ya. Si ya Dios no te ha perdonado. Dios no te perdona a ti. Alabanza, gloria a Dios. Bendito Eso es lo que el Dios, enemigo hace. Eso es lo que el enemigo hace. Poderoso Dios, aleluya. Pero entonces Dios dice, yo soy, me dice a mí, yo soy tu misericordia. Sí, Señor. Porque la misericordia de Dios el hombre no la ha podido entender. Yo digo que el universo no se puede comparar. Y mire que el universo es grande. Yo no puedo entenderlo. Pero la misericordia de Dios es más grande que el universo. El amor de Dios es más grande que el universo. Él tiene un amor incomparable. Por eso yo digo que yo de mi parte, yo no condeno a nadie. Si mi hermano se cae, yo voy a buscarlo y lo voy a ayudar. Lo voy a tratar de levantar. Lo voy a tratar que también, según hace el pastor, porque yo sé el pastor lo hace. Voy a buscarlo para que vuelva a reírse y se reconcilie. Santo Jesús, te adoramos, Dios. Porque Alabado Dios, te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. oh, gloria a su Alabado nombre. Dios. Santo es tu Bendito nombre. sea su nombre para Te siempre. adoramos, Dios. Oh, gloria a su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Cuando yo dije y hablé de que los mismos tiempos que eran antes son iguales ahora. Voy a correr porque si no me voy a quedar ahí y no quiero quedarme. Alabado Dios, aleluya. Yo quisiera que fueran conmigo a Isaías capítulo 34, verso 1. Vamos a ver lo que dijo el profeta. Te adoramos, Dios. Santo es tu nombre, Jesús. Dice la palabra en el capítulo 34, verso 1. Dice que el profeta fue a la profecía que vino en contra de los pastores de Israel. Lo mismo que sucedió en el antiguo, sucedió en el nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Y vino mi palabra del gran yo soy el que soy, diciendo, hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetízale. Dile a los pastores, así ha dicho el gran yo soy el que soy, Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores mi rebaño. Coméis de la grosura, os vestíos de lana, engordada, desgolláis, mas no apacentasteis las ovejas. No fortalecisteis a la débil. Volví, se repite lo que estamos hablando. No fortalecisteis a la débil. No curaste a la enferma. No vendasteis a la pericrebrada, la que tenía la palmita rota, para decirlo más fácil, porque la palabra no la puedo casi pronunciar. Ni velasteis, no velasteis el redil. A la descarriada no la fuisteis a buscar. A la perdida menos la fue a buscar. Sino que habéis enseñorado
enseñoreados, de ellas con dureza y con violencia. Alabanza sea. Andan errantes por falta de pastor. Andan errantes por causa de pastor. Mira, hermano, hoy en día, gracias a Dios, porque yo digo, usted ve esta iglesia pequeña, Alabado Dios. es que Dios mueve. Dios quiere mover este aquí y este aquí. Alabanza. Cuando usted y yo pensamos iguales en cuanto a lo que es la responsabilidad mía y del pastor y de los miembros de la iglesia, nos unimos en un solo cuerpo. Sí, Señor. Pensamos iguales. Alabanza, gloria a Dios. Pensamos iguales. Santo Jesús. Pensamos iguales. Sí, Señor. Pero dice bien claro, no curaste a la enferma, no la vendaste, tampoco la que tenía la piernita adolorida, tampoco la curaste. No buscaste a la perdida. ¿Cuál es la perdida? La que se va de la iglesia. Y Dios está bien, cuando Dios habla de esto, son las ovejas de su prado, es el cuerpo, es Israel, lo que estaba pasando con estos pastores, en otras palabras, los que estaban a cargo de la ley y de todas las escrituras y todo lo tenían, pero caminaban mal delante del Señor. No cuidaron las ovejas, no Sí, cuidaron. Señor. Alabanza, gloria a Y Dios. dice que con dureza y violencia. ¿Sabes que yo escuché una persona que me dice, ¿tú sabes por qué tú estás así? ¿Sabes por qué tú estás así? ¿Sabes por qué tú tienes ese pie que te lo tienes podrido? ¿Sabes por qué lo tienes así? Por lo desobediente que tú eres. Alabado Dios. Santo Jesús, te adoramos, Dios. Andan errantes. Sí, Señor. Andan errantes. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy quisieran encontrar un sitio? Y este es el sitio, ¿sabes? Este es el lugar. Yo sé que aquí hay misericordia de Dios. Yo sé que aquí hay amor de Dios. Sí, Señor. Aleluya. ¿Ok? Yo lo sé que aquí lo hay. De las fieras del campo, o sea, se los comían. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, o sea, estaban regados buscando cómo refugiarse, buscar un sitio donde pudieran estar. En los collados altos. Eso es Dios mirando desde arriba todo lo que estaba pasando. ¿No está pasando lo mismo ahora? Eso no es lo mismo. Es lo mismo. Alabanza, gloria a Dios. Esparcidas mis ovejas, y no hubo quien buscase ni quien preguntase y quien preguntase por ellas. Qué triste cuando un hermano se va a la iglesia y usted no pregunta por él. Alabado Dios. Qué triste cuando usted no averigua por lo menos qué ha pasado con su vida. A lo mejor se fue para otra iglesia. Pues gloria a Dios si se fue para otra iglesia. Alabado Dios, aleluya. Pero ha preguntado, como hermano, ha salido a preguntar por ese hermano después que no lo ha visto más. Si está en el mundo, si está en otra iglesia, si está en otra iglesia, gloria a Dios. Pero el deber de nosotros es preguntar por nuestro hermano. Alabado Dios. Preocuparnos, tanto el pastor como los líderes de la iglesia. Alabado Dios. Y no había así quien, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, esto es lo que dice Dios, no lo digo yo. Por tanto. Y esto no cambia. Esto no cambia. La palabra de Dios es la palabra de Dios y lo que dice, dice y así es. No se puede cambiar. Por lo tanto, pastores, oíd mi palabra. Ahora dice el gran yo soy. Vivo yo, dice el gran yo soy. El Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado. Escucha esa palabra, fue para ser robado. Mire, mi hermano un día vino, ¿por qué yo digo estas cosas? Las voy a traer a la paz. Vino un día mi hermano y me dijo,
Ella tenía un problema matrimonial. Y yo le dije, yo siempre estaba hablando del Señor. Un día bajaba de Bayamón hacia Fajardo y vi una iglesia, la iglesia de Fon. ¿Quién sabe la iglesia de Fon? ¿No sabe quién es la iglesia de Fon? Sí, Entonces, usted conoció la iglesia de Fon. sí. Usted conoció la iglesia de Fon. Sí, hermano. Usted sabe la iglesia de Fon. Mi hermana entró allí con su necesidad. Ahí dice de robar, ¿verdad? Dice ahí, están robando. Sí, Señor. Y el pastor empezó a darle vuelta. El esposo de ella es un hombre fluyente. Un fluyente, tiene dinero. Y un día él apareció con su esposa en casa de mi hermano. Y le dijo, estamos aquí de parte de Dios. Y yo sé que usted tiene lo que nosotros necesitamos. Nosotros estamos $20,000 para unos arreglos que queremos hacer en la iglesia. Mi hermana sacó el dinero del banco que no eran de ella porque estaba ella, el esposo le tenía una tarjeta y fue y sacó sin el permiso de su esposo, sacó $20,000 de esa tarjeta porque él dijo que se lo iba a pagar en 30 días. Todavía está esperando, de hecho se murió mi hermana. Nunca le pagó. ¿Qué se llama eso? Robar. Y yo le dije un día, antes de que eso pasara, hermano, antes de que eso pasara, me dieron, ay, siento la presencia de Dios. Alabanza, Señor. Todo Te Siento adoramos, la- Dios. hay que hablar de estas cosas, Señor. Yo siento la presencia de Dios. Me dio una cinta para que yo la escuchara. Y yo la escuché. Escuché, iba lo más bien. Y hablando mucho de prosperidad, hablaba mucho de prosperidad y prosperidad y prosperidad. Porque eso es por la prosperidad. Lo que hablaba era prosperidad. Pero llegó el punto, no fue la prosperidad lo que me dijo a mí. Fue que dijo en medio de esa predicación, dijo algo que estaba erróneo. Y entonces me cayó aquí. Yo llamé a mi hermana y le dije a ella, antes que él le pidiera el dinero, le dije, mira, ten mucho cuidado con ese hombre. Ten mucho cuidado. Pero como estaba en ese gozo, ¿no? En el gozo. Estaba en ese gozo, le dio el dinero, se lo dio. Pero ella no es la única. Yo estoy alto, estoy cansado. Y lo digo de corazón. Estoy cansado de estos pastores que son unos vivilones. Que no todos son iguales porque hay muchos pastores buenos. Yo conozco muchos pastores. Están en Puerto Rico, están en la nación americana. Que lo que hacen es robándole el dinero a los hermanos de la iglesia. Muchos. Dios, aleluya. Santo Jesús. Hermano, el Señor tiene tanto coraje, especialmente para mi isla, y lo ha dicho. Dijo estas palabras el Señor: voy a limpiar los altares. Hay muchas cosas que yo puedo decir, Alabado pero Dios. Dios dijo: yo voy a limpiar los altares. Un día voy guiando mi carro. Iba para Bayamón. Yo había escuchado a un hermano predicar, tenía una emisora, no me acuerdo cómo se llama esa emisora. Yo iba guiando, lo estoy escuchando. Oyendo. Un hermano me dijo, yo ya lo había escuchado, un hermano estaba escuchando y me dijo, ¿quién es ese hermano? Ese hermano que tiene la emisora. Ok. Que vea cómo está esto. Que vea cómo está esto. Y me dice, a esa emisora yo le mando 100 pesos mensuales. Ok, no hay problema, hasta gloria a Dios, porque eso es para ayudar a la obra. Voy yo caminando un día, no pasó una semana, voy guiando y pongo la emisora porque ya sabía y pongo a escuchar. Hermano, usted sabe lo que Dios me enseñó. Yo digo esto para la gloria de Dios. Dios me mostró que él tenía una mujer sentada en el muslo. ¿Ok? Y hice así, me sacudí. Y dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Ok? Me voy. Aleluya. Escucha esto, hermano, escucha esto, son testimonios. Escucha esto. Porque esto tiene que ver con lo que estamos hablando.
Entonces ese hermano trabajaba en un acueducto, él estaba bregando con las cuestiones del agua y esas cosas. Y tenía la emisora puesta. Y de momento llega un hombre que trabajaba para acueducto y oye el radio. Yo estoy al lado así del hermano que está escuchando la radio, de ese señor que estaba predicando. Cuando el hombre llegó y dice, ese hombre yo lo conozco. Ese hombre destruyó mi casa, destruyó mi matrimonio. Cosas que suceden, hermano. Y cuando él dijo eso, yo digo, y él le dijo, ¿pero qué tú estás hablando? Y le dice, yo estuve trabajando 8 años en esa emisora. Y un día me dijo, tenemos que salir. Tenemos que salir. Y fue a salir. Y cuando llegó al carro, tenía 2 mujeres dentro del carro. ¿Dios habla? Dios habla, Dios revela. Esto nos gusta, pero Dios revela. El hombre cayó en adulterio, perdió a su esposa y 3 hijos. Pero que tú, no, yo soy cristiano allá arriba, y predico y ya. Pero cuando estamos acá, estas cosas son de hombres, ¿no? Alabanza, gloria. Alabado Dios. Entonces, yo he tenido todo eso. Yo a veces pregunto, Dios, ¿por qué tú me muestras estas cosas? Alabado Dios. Me mostraba una vez una iglesia con una máquina, porque yo estaba buscando el concilio en una iglesia. Y entonces cuando voy caminando en el sueño me encuentro con una máquina que estaba arando terreno. Y yo le digo, oye caballero, estoy perdido, le digo, el de la máquina, oiga, yo estoy perdido, yo no sé, ando buscando el concilio tal, iglesia discípulo de Cristo. Me dijo, sí, da la vuelta por ahí, abajo está. Y cuando voy llegando y veo la máquina que la viene tapando con tierra. Con tierra, tirándole tierra al concilio. Y descubro que esta iglesia poderosa, tanto en Estados Unidos, en Puerto Rico y en muchos sitios, esta gente tiene que saberlo. Estaban sacando de los diezmos que mandaba la gente al concilio para poner armas a los sandinistas para que mataran gente allá en África. Eso fue un revolú. Eso salió en la prensa y todo. Podridas, iglesias podridas. Alabado Dios. Entonces quedamos unos poquitos estos. Vemos aquí, pero nosotros estamos buscando de Dios. Y Dios nos está uniendo. No quiero poner el tiempo de más esta casa. Yo voy a cortar yo mismo, no va a ser la 9:30. Alabado Dios. Entonces yo he vivido todo eso y a mí me duele eso en mi corazón. Es algo que llevo. Porque yo no me atrevo a hacer eso. Yo no me atrevo a hacer eso. Y el hermano sale y le dije, hermano, pero hermano, usted sabe lo que salió, la noticia que salió. A mí no me importa. Yo sigo mandando el dinero para allá. Alabado Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. Okay. Esto es palabra que no gusta mucho. Yo sé que duele, Alabado Dios. pero es la verdad. Pastor pidiendo 52 millones de pesos porque quiere comprar un avión jet. Mientras hay tanta pobreza y tiene 2 aviones. Eso es verdad, eso está saliendo. Corrupto, hermano. Hay un grupo de gente corrupta. Pero yo digo una cosa, Dios tiene que limpiar la iglesia. Alabado Dios. Y Dios dijo en Puerto Rico que iba a limpiar la iglesia. Mire, en 1916, cuando usted sabe la historia de Puerto Rico, ¿verdad? Cuando nació la iglesia en Puerto Rico, en 1916. Yo no viví eso. Usted sabe de eso, ¿verdad? Que la iglesia nació en el 1916, la iglesia cristiana. El evangelio llegó en el 1916. Pero déjeme decirle la historia de Puerto Rico. La historia de Puerto Rico, cuando llegan en el 1916, comenzaron a convertirse. Hubo un derramamiento, hermano. Yo quiero ver eso. Un derramamiento que yo siempre digo, Señor, cuando tú vas a ver un derramamiento de tu Espíritu Santo sobre
Y hubo un derramamiento, hermano, que cayó tan... Eso fue como en Pentecostés. Eso fue un boom. Eso se sintió en todo Puerto Rico, hermano. Escúcheme esto, en todo Puerto Rico cayó la presencia del Espíritu Santo. Y eso todos decían en toda la isla. Eso se sintió un boom. La gente caía llorando. Llorando arrepentidos. La gente corría para las iglesias. Pero sucedieron cosas más grandes.